De regreso son las 8:09 de la mañana. Ya está nuestro invitado listo. Se trata del vicepresidente de la Cámara de Comercio y Agricultura de Panamá, el señor Adolfo Fábrega. Señor Fábrega, buenos días, bienvenido. Buenos días, igualmente, y gracias por tenernos a la Cámara de Comercio en su programa. A ver, don Adolfo Fábrega, eh, la Cámara de Comercio ayer hizo un pronunciamiento que fue muy comentado en distintos sectores de la sociedad. Eh, Obviamente, hasta donde yo puedo entender y saber, cuando la Cámara de Comercio hace este tipo de pronunciamiento es porque, entiendo ustedes, a lo interno tiene una dinámica de consulta bastante intensa. ¿Es así? Por supuesto, nosotros tenemos la ventaja de contar con 15 camaritas que a su vez tienen diversas industrias, entonces tenemos la capacidad de consultar no solamente a nuestra junta directiva, no solamente a los expresidentes, sino además a nuestros agremiados. Incluso en las últimas 48 horas hemos tenido sesiones con las 15 camaritas, hemos tenido sesiones con prácticamente todas las industrias que forman parte del gremio. O sea que en efecto la consulta interna ha sido amplia y nos han dado mucha retroalimentación hacia lo que verdaderamente necesitamos accionar. Y en esas consultas y en esas reuniones, con lo que usted nos dice son las camaritas, ¿qué es lo que resalta y que hace que además la Cámara haga un pronunciamiento como el que hizo? Bueno, yo diría, si lo resumo en una palabra, es frustración. Tenemos muchísimas empresas agremiadas que están sufriendo pérdidas económicas. Tenemos muchísimas que están teniendo problemas importantes de logística. Como podrá imaginar, no es solamente el agro el afectado. Tenemos muchas empresas que dependen de la logística para llevar sus productos al interior del país e incluso en la capital en los últimos días han tenido muchísima dificultad. Esto obviamente tiene costos que como empresa tenemos que llevar a pérdida porque no queda de otra. En este momento nuestra estimación estaba, bueno, al día de ayer en 533 millones de dólares en pérdidas que se ha sufrido en la empresa privada y lamentablemente esto sigue incrementándose todos los días porque continúan medidas que nos están obviamente causando graves problemas en la logística de entrega de productos y servicios. Además de todos los problemas que están teniendo en cuanto a pérdidas se refieren, porque no solamente la gente que tiene empresas legalmente constituidas, sino la gente que vive del día a día no está teniendo ingresos para llevar alimentos, cosas básicas a sus casas. ¿Cómo salieron los otros temas? Por ejemplo, el de la señora Etelvina, la renuncia o destitución de la señora Etelvina y los otros temas que pidió la Cámara de Comercio ayer en esa intervención. Claro, nosotros en la intervención lo que solicitamos fueron cambios estructurales, fueron cambios profundos, cambios a largo plazo y realmente, independiente de las acciones específicas que hayamos solicitado o que consideramos el gobierno debe accionar, en el caso de la UNACHI, que es una entidad autónoma, ellos están a disposición, solicitamos la renuncia, pero nosotros a fin lo que solicitamos es que se acaben los actos de corrupción y que haya transparencia. Nosotros consideramos que si vamos a lograr algo a largo plazo, esto no son acciones puntuales, no son curitas a una herida. Tenemos que cambiar el rumbo, cambiar fundamentalmente el actuar del sector público y tenemos que crear un esquema donde la ciudadanía logre ganar de vuelta la confianza hacia el gobierno. Y para eso, independiente de las medidas específicas, tiene que ser fundamental y estructural el cambio. Tiene que ser un fin a los actos de corrupción que han sido evidentes en los últimos años. Ayer, una vez que la presidenta de la Cámara de Comercio hacía ese anuncio junto con todo el equipo allí de la Cámara de Comercio, mucha gente aplaudía lo que habían solicitado, pero muchos otros reclamaban que la Cámara de Comercio no se pronunció en cuanto al tema de las medicinas. ¿Por qué no se pronunciaron con el tema de las medicinas? ¿Porque es un tema que se tiene que tratar a más profundidad o qué pasó allí? No, realmente el tema de las medicinas fue mencionado e incluso después hicimos un video enfocado en el tema de los medicamentos y tratamos de difundirlo a nuestra capacidad, por supuesto, en los medios de redes sociales.
pero lo que nosotros consideramos es que como Cámara estamos totalmente de acuerdo que tiene que haber una reducción en los precios de los medicamentos. La presidenta Galindo hizo un video el día de ayer y comentó incluso acciones específicas que consideramos importantes, por ejemplo, los procedimientos para la aprobación de medicamentos, temas de implementación de tecnología que puedan apoyar a crear más competencia, que puedan apoyar a abaratar los costos de los medicamentos. Entonces, realmente teníamos un espacio limitado y, por supuesto, muchos temas que hablar, pero el tema de los medicamentos sigue siendo algo a lo cual nosotros le vamos a dar muchísima atención. Incluso tenemos algunos directores de la Cámara de Comercio nombrados en el equipo de Medixol que está trabajando con el Estado para lograr algunas soluciones en ese frente, y tenemos una comisión que igualmente está dedicada a ver cómo podemos apoyar como Cámara de Comercio a reducir el precio de los medicamentos. En las farmacias privadas, porque lo de Medixol es para la gente asegurada y ahora también no asegurada, pero la mayoría de la población se queja de lo alto que están los precios de los medicamentos en las farmacias privadas. Y además el desabastecimiento de la caja del Seguro Social, que también es un tema que en este momento está ganando muchísima importancia y sobre todo preocupación, tanto a la ciudadanía como a nosotros como miembros de la Cámara de Comercio. Don Adolfo Fábrega, yo vi ayer el video de la presidenta de la Cámara de Comercio, a quien además yo considero una mujer panameña que ha demostrado mucha capacidad y mucha inteligencia, y que además le ha tocado vivir un momento histórico, ¿no? Tengo entendido que es la primera mujer que preside la Cámara de Comercio. Así es, después de más de 100 años. Sin embargo, para todos, pues para todos es sabido, si tampoco es un secreto. Más ella en el video lo dice, que ella es parte de una empresa, de las empresas distribuidoras de medicamentos en Panamá. Por supuesto, así es. Pero lo que a mí me llama la atención es, sí, la Cámara de Comercio hace un planteamiento sobre la crisis. Flor pregunta por qué no hablaron de los medicamentos. Usted responde, no, hubo un video que salió posteriormente y en efecto así fue porque yo lo vi. Pero al margen de toda la parafernalia, hay claridad y conciencia en la Cámara de Comercio de que el tema tiene que ser abordado y no solamente en función de si bajamos el precio, si subimos el precio, en función de la mecánica. O sea, conocedores de estos temas, no de medicamentos, sino de la economía, dice, lo que pasa es que tienen que abrirlo a la competencia. Lo que pasa es que tiene que haber un método de que todo aquel medicamento que está aprobado por la FDA y por la instancia europea, que qué vuelta le vamos a dar para que entre, y que entre aquí todo lo que sea para que haya más competencia. Eso lo tienen ustedes claro. Primero que todo, en el listado de temas que consideramos como prioritarios atacar y atender, y principalmente hablamos de temas que hemos sugerido el gobierno incluya en el plan de acción que estamos solicitando que exista y que se comunique a corto plazo, está los medicamentos. Entonces, para nosotros no solamente es un tema prioritario, sino además es algo que ampliamente discutimos en las sesiones de junta directiva y en las sesiones internas que tenemos. En términos de qué se puede hacer o cuáles son las acciones específicas que se pueden tomar, por supuesto que está el incremento de la competencia. Como toda industria, la competencia es beneficiosa tanto para los precios como para la oferta. Sin embargo, hay muchos temas adicionales. Ese es, digamos, uno de los puntos, pero además están los procesos internos que incluso para medicamentos producidos localmente, para medicamentos producidos en Panamá, se deben mejorar, se debe crear mayor eficiencia en esos procesos y, como mencioné, se deben implementar mejores sistemas y tecnologías para poder facilitar y sobre todo agilizar el proceso de aprobación de medicamentos. Entonces, en respuesta a su pregunta, definitivamente pensamos que procesos que apoyen y, por supuesto, políticas que apoyen a incrementar la competencia en el mercado de medicamentos es sumamente bien visto en la Cámara de Comercio y estamos totalmente dispuestos a ser muy transparentes en el tema. Hemos sido bastante transparentes en que, en efecto, nuestra presidente en este momento es de la industria farmacéutica y ella no ha tenido ningún problema
aclarando y mencionando todos sus puntos de vista con ese tema. Y estamos dispuestos a seguirlo haciendo, por supuesto. En medio de la crisis que está atravesando el país en estas 3 semanas, ¿cómo está el canal de comunicación entre la Cámara de Comercio y el gobierno? Si hay o no hay comunicación. Mira, primero hemos tenido un excelente canal de comunicación con las cámaras de comercio de otras provincias y eso ha sido de gran beneficio, tanto para nosotros como para el grupo entero de Fede Cámaras. En términos de la comunicación con el gobierno, la verdad es que sí hemos tenido bastante comunicación. Sin embargo, es en el accionar específicamente que sentimos hay una oportunidad de mejora. Por más de que hemos tenido amplia comunicación y fuimos invitados a la mesa del diálogo inicial, o sea, la que se dio la semana pasada en la Ciudad del Saber, número uno, sí solicitamos que seamos incluidos en la mesa del diálogo que se está instalando en este momento. Pensamos que tenemos un ángulo y un punto de vista importante que se debe incluir en ese diálogo y sobre todo que se debe mantener una comunicación abierta. Sí hemos tenido comunicación, sin embargo, en nuestra solicitud de tener un plan de acción tangible, un plan de acción claro, puntual, específico y que sea, número uno, comunicado a corto plazo, o sea, de forma inmediata, y que involucre no solamente acciones de corto plazo, sino también acciones a largo plazo. Eso es lo que en este momento estamos solicitando. Oiga, es evidente que ustedes, por lo que dijo ayer la presidenta de la Cámara de Comercio, no solamente quieren que hayan cambios de fondo, de profundidad, como el tema de la transparencia en la buena utilización de los recursos del Estado, que se acabe con la corrupción, sino que también el presidente Cortizo dé muestras de que realmente quiere hacer esos cambios cuando pidieron lo de la señora de Telvina. Aquí en la mañana nos las pasamos discutiendo con el profesor Edwin Cabrera porque él dice que con eso no se logra nada. Si sacan a Telvina, si sacan a los ministros que vemos, la ciudadanía que no están funcionando. Entonces, ¿ustedes sí creen que eso es un mensaje que mandaría el presidente a la ciudadanía? Por supuesto que sí. ¿Qué mejor manera de mandar un mensaje claro? ¿Qué mejor manera de empezar a ganar la confianza de vuelta del ciudadano que con acciones contundentes? Y tienen que ser acciones trascendentales e inmediatas. Entonces, nosotros como Cámara de Comercio hemos llamado a la paz, hemos llamado al respeto, hemos llamado a la apertura de las vías mientras se dan las negociaciones y las mesas de diálogo, pero en paralelo se tienen que dar acciones inmediatas y contundentes por parte del Estado, porque de lo contrario no se va a ver por parte de la ciudadanía ese cambio en mentalidad y vamos a continuar con el mismo rumbo que llevamos, que no es del todo positivo. Nosotros estamos sumamente preocupados con la situación democrática del país. Y ya cuando hablamos de democracia, estamos hablando de un problema fundamental y un problema extremadamente dañino para el país. Entonces, tenemos que atacar estos temas de inmediato y necesitamos acciones específicas y puntuales como las que sugerimos, que son por lo menos ese camino de inicio y son Claro. además esos puntos que le dan la confianza al panameño. En el sector privado panameño está la Cámara de Comercio, Consejo Nacional de la Empresa Privada, el Sindicato de Industriales de Panamá, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas y una cantidad de organizaciones gremiales empresariales que siguen. ¿Hay una puesta en común con todo el sector privado o cada uno también está por separado? Un tema complicado de toda esta situación es que entre las diferentes gremios y asociaciones, por más de que tenemos en común una serie de puntos, hay algunos puntos en los cuales no necesariamente estamos totalmente alineados. Lo que sí puedo decir es que ha habido amplia comunicación. Como mencioné, nosotros hemos tenido comunicación directa, incluso en la conferencia de prensa de ayer estuvo la vicepresidente de la Cámara de Comercio de Colón y hemos tenido amplia comunicación con cámaras de comercio de Veraguas y de Chiriquí. Entonces, en términos del sindicato de industriales, igualmente hemos tenido amplia comunicación, estuvimos juntos en la mesa del diálogo de la semana pasada. Entonces,
Diría que hemos tenido bastante comunicación, pero eso no necesariamente quiere decir que estamos totalmente alineados al 100% en todos los puntos. Para eso es que solicitamos una mesa de diálogo amplia. No queremos que exista una mesa de diálogo, que se logren una serie de acuerdos y que después entonces tengamos puntos donde habían diferencias y no se discutieron en esa mesa. Es el momento indicado y es inmediata la solicitud, ¿no? Pero precisamente por eso le hice la pregunta, Adolfo, porque eh, a mí me parece que es fundamental que el sector privado, el capital, esté en la mesa, porque hay una serie de reclamos que tienen que ver directamente con empresas privadas. La gasolina, los medicamentos, ¿cómo se llama? La canasta básica, los productos de la canasta básica. Pero a ver, no es lo mismo hablar con la Cámara de Comercio que hablar con los productores de tierras altas. El modelo de negocio y el tipo de interés o de intereses son diferentes. Por eso le preguntaba, o sea, y la mesa tampoco puede llenarse de una cantidad de gente que lo que va a hacer es una asamblea y no una mesa de conversaciones. Y me interesaba saber si es que el capital panameño, panameño y extranjero, que configuran la empresa privada en este país, pues tienen una agenda en común que les permitiría llegar a esa mesa. Claro, pensaría que la mayoría de los puntos, no solamente nosotros como gremios estamos bastante alineados, y la mayoría de los puntos críticos, sobre todo, estamos alineados, sino son muy en común con los puntos que incluso los productores en tierras altas están solicitando. Entonces, creo que en general la ciudadanía está buscando soluciones muy alineadas, muy alineadas. Sin embargo, es el accionar que está quedándose un poco atrás. Si nos sentamos en una mesa del diálogo unificada, por supuesto que no podemos tener una asamblea, pero sí necesitamos a los participantes más importantes. Nosotros como Cámara de Comercio pensamos que tenemos una representación sumamente importante y por eso queremos estar sentados en esa mesa del diálogo y pensamos que además podemos reunir el consenso de, como mencioné al inicio, un gran número de industrias y eso nos daría, digamos que, una capacidad conversatoria importante en esa mesa, porque sí tenemos muchísimos puntos de vista, pero por supuesto se tiene que dar esa mesa del diálogo para que estemos alineados. Digo, son muchísimos temas que discutir, son muchísimos temas que tratar y no necesariamente hemos cubierto todos en este momento. ¿Qué pasa? En los últimos días esto ha avanzado y ha evolucionado tan rápido que no hemos tenido la oportunidad, como nos hubiese gustado, de sentarnos incluso todos los gremios en una mesa a alinearnos en la X cantidad de puntos. Hemos atacado, si acaso, los 8 o ojalá 10 más importantes. Y en eso yo pienso que no solamente nosotros en gremios empresariales, sino también productores de tierras altas, hablamos con los camioneros de provincias centrales, hemos hablado con diversas industrias y estamos bastante alineados. Yo siento que estamos buscando algo muy similar. La cosa es cómo lograrlo y el accionar del Estado a corto plazo. Ya que habló de los camioneros, ¿maneja a esta hora alguna información de cuál es el avance de esa caravana humanitaria que venía hacia la ciudad de Panamá para abastecernos de los alimentos que acá están haciendo falta? Sí, no sé cuál es la situación actual. Entendía que algunos de ellos ya están circulando, pero sí estamos sumamente preocupados por lo sucedido con el convoy humanitario que venía de Chiriquí a Panamá ayer. Es sumamente lamentable y preocupante. Realmente pensamos que esto indica que hay algunas corrientes terceras aprovechándose de una situación y eso es realmente preocupante. En este momento entendemos que se ha tenido algo de resultado positivo con ese convoy, pero lo de ayer fue realmente lamentable. Eso no hace más que causar negativos en una situación que pensábamos que ya podía empezar a tener algunos positivos. Bueno, entonces esperemos a ver si efectivamente el sector privado logra disuadir tanto al gobierno como a los manifestantes, como a Monseñor Ulloa, que estén presentes en esa mesa. Yo creo que son unos actores. La empresa privada es un actor importante en esta discusión, muy importante, como principal generador de empleo que es. Y
sería difícil pensar que se pueden llegar a acuerdos y que esos acuerdos nomás le digan a la empresa privada, coge, usted le toca ejecutar esto. No, ellos tienen que estar ahí dando su palabra también, entendiendo que están muy conscientes de la realidad de la crisis por la que el país está atravesando. Definitivamente. 8:30, don Adolfo Fábrega. Gracias. Muchísimas gracias y bueno.